Hermanos, haciendo una breve lectura ya de este pasaje, nosotros podemos hacer un bosquejo para poder entenderlo y dividirlo en tres partes. La primera parte sería del texto número 1 al texto número 6, y en esta porción de esta narrativa bíblica, de la narrativa histórica de este acontecimiento, podemos observar el poder de los demonios para destruir la vida de los hombres. Esto es lo que describe esa pequeña porción. En segundo lugar, podemos observar del texto número 6, a finales del 6, hasta el texto número 14, el incomparable y asombroso poder de Jesús para dominar y juzgar el gran poder de los demonios. Y al final del texto número 15 al texto número 20, observamos el incomparable poder y misericordia de Jesús para restaurar y transformar la vida de aquel hombre gadareno. Entonces, vamos a ver esas tres cosas en este pasaje. No sé si hoy las podamos observar todas, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, lo pensamos así, tres cosas. Número 1, el gran poder de los demonios para destruir la vida de los hombres. Los demonios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, son criaturas angelicales, en este caso, criaturas angelicales que cayeron desobedeciendo al Señor, los cuales fueron expulsados de la presencia del Señor por haber seguido a Satanás en su pecado de enorgullecerse y querer tomar el lugar que únicamente a Dios le corresponde. Estos seres angelicales son seres poderosos, tienen mucho poder por lo que podemos ver nosotros en este pasaje. En segundo lugar, observamos, como ya lo dije, en los textos 6 al 14, observamos que si bien los demonios tienen poder, el Señor Jesucristo tiene un poder que es incomparable y es asombroso, y tiene tanto poder que es capaz de deshacer las obras de los demonios, las obras de Satanás. No hay obra que Satanás pueda hacer que el Señor Jesús no pueda deshacer y tener victoria sobre lo que Satanás ya haya hecho. Y en tercer lugar, una vez más observamos que el incomparable poder y la misericordia del Señor Jesucristo puede restaurar y transformar la vida de cualquier persona que haya sido afectada por los demonios o por el poder de Satanás o el pecado. Y no solamente esto, hermanos, sino que también observamos que el Señor, al liberarlo a este hombre de los demonios, de la posesión demoníaca, también observamos que lo restaura completamente, porque dice el texto que estaba sentado en su vestido y en su juicio cabal. Hizo una obra al Señor que es una obra incomparable, porque nadie podía hacer eso, y ya habían tratado de domar a este hombre los ciudadanos de la región de Gadara. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, textos número 1 al texto número 5. Y leemos en el texto 1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. En primer lugar, observamos en el texto número 1 que se nos habla acerca de la región de los Gadarenos. Esta era una región en la ciudad de Gadara, una colección de un pequeño condado que tenía diferentes ciudades, y en estas ciudades había la región de los Gadarenos, y estaba poblada aparentemente por más gentiles que judíos, porque de acuerdo a lo que se dedicaban los ciudadanos de Gadara, era apacentar cerdos. Y los judíos no tenían ninguna relación con los cerdos porque consideraban que estos animales eran impuros. Entonces nunca un judío iba a apacentar un cerdo. Entonces tenemos en mente que el Señor Jesucristo dice que se suben a la barca y se van a la otra región del mar de Galilea, porque habían salido de la región donde ya había estado obrando el Señor Jesús. Por ejemplo, si ven ustedes en el capítulo número 3, aquí mismo en Marcos, capítulo 3, texto 9, dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Cuando la gente se empezó a dar cuenta
no solamente de la predicación del Señor Jesucristo, donde llamaba al arrepentimiento y al perdón de los pecados, sino que se daban cuenta que tenía el poder para sanar a los enfermos y para liberar a los endemoniados, para sacar los espíritus inmundos. La gente se empezó a amontonar y venían a él porque había muchos oprimidos de enfermedades y muchos oprimidos por espíritus inmundos. Al venir al Señor Jesucristo traían demasiada presión y el Señor Jesucristo se empezó a cansar y le dice a los discípulos: ténganme siempre, como dice el texto 9, la barca lista para que en cuanto venga la opresión, el cansancio, entonces nos vamos a un lugar tranquilo a descansar. La idea del Señor Jesucristo al cruzar el mar hacia el otro lado, a la región de Gadara, era descansar, y mire lo que se encuentra. Él va queriendo descansar y aparentemente, según la geografía, llega a un lugar en la orilla del mar y hay una especie de despeñadero donde está la región de Gadara. Entonces imagínese viniendo desde arriba por toda la parte, corriendo ese hombre endemoniado, dando voces y gritando para encontrarse con el Señor Jesucristo. Yo no sé qué pensaron los discípulos, pero posiblemente, mira, andamos buscando tranquilidad, andamos buscando descanso y mira lo que nos estamos encontrando. Ahora, hay algo bien importante de observar, hermanos. Por ejemplo, si ustedes ven tal vez para una nota que ustedes quieran hacer, este relato histórico, esta narrativa se encuentra también en el Evangelio de Mateo, capítulo número 8, textos 28 al 34, y Lucas, capítulo número 26 al 39. Lo interesante de esto es que si uno, por ejemplo, lee en Mateo, capítulo número 8, texto 28, hay una variante en la historia, y quiero que vayamos a leerlo porque posiblemente en el futuro alguien va a venir a ustedes y les va a preguntar y les va a decir que la Biblia tiene errores. Sin embargo, la Biblia no contiene ningún error. Mateo capítulo número 8, texto 28. Mire la variante que se encuentra. En Marcos y en Lucas se nos dice que era un endemoniado gadareno, pero cuando leemos nosotros en Mateo encontramos que eran dos. Dice el texto 28, cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿quién tiene la razón? ¿Estaba mintiendo Marcos o estaba mintiendo Mateo? Uno de los dos tiene que estar correcto. Y luego uno se pone a pensar, bueno, como Lucas dice que era uno y Mateo dice que era uno, pues hacemos mayoría de votos y vamos a llegar a una conclusión de que era uno. No, hermanos, eran dos. Lo que tenemos que entender es que cada uno de los escritores lo ve desde una perspectiva y probablemente uno de los dos endemoniados fue el que lideró el encuentro para con el Señor Jesucristo. No nos dice más la Escritura. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando llegamos al pasaje de Mateo capítulo 8, texto 28 es predicar que eran dos. Y cuando lo leemos y vemos que eran dos, creemos que eran dos. Y cuando vamos a Lucas y a Marcos, ¿qué leemos que era uno? Creemos que era uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que nosotros estamos ignorando la verdad? En ninguna manera. Lo que estamos viendo es que estamos observando tres narrativas de un solo evento, y si usted lee los tres juntos, cada uno lo ve desde una perspectiva diferente, dependiendo en el lugar que estaba y cómo le llamó la atención el evento. Entonces nosotros vamos a estudiar el de Marcos y vamos a concentrarnos en esto, sin estar pensando que la Biblia, la palabra de Dios, contiene errores, porque en realidad no hay un solo error en la Escritura. Entonces afirmamos nosotros que eran dos endemoniados. Y en este relato observamos que al llegar a esta región, dice que en el instante, texto número 2, en el instante cuando el Señor Jesús se baja, cuando pone el primer pie, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Esta es la manera en la que el Nuevo Testamento describe a los ángeles caídos, a los demonios.
son espíritus inmundos. Cuando uno hace una lectura sobre este tema, por ejemplo, si quieren acompañarme al capítulo 1, textos 32 y 34, aquí mismo, capítulo 1, texto 32 y 34, observamos que esa región tenía demasiada gente poseída con espíritus inmundos. Texto 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios. ¿Y por qué dice ahí, hermanos? Porque le conocían al Señor Jesús. Los demonios fueron creados originalmente como ángeles, creados para alabar y para glorificar a Dios, para darle honra, para darle gloria, así como dice el profeta Isaías, que están ahí los seres angelicales adorando a Dios, cantándole, diciéndole: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ese era su trabajo, servir a Dios, obedecer a Dios y hacer lo que el día de hoy hacen los ángeles que no cayeron, los ángeles que siguen en obediencia a Dios, y es ministrar a los santos de Dios. Ustedes saben que los ángeles se dedican a cuidarnos a nosotros. Los ángeles están protegiéndonos, así dice la Escritura. Usted sabe que mucha gente tiene la idea, posiblemente cuando estaba chiquito le pusieron un cuadro pequeño en su cuarto con un ángel detrás de dos niños cruzando un puente, ¿verdad? Es muy popular ese cuadro. Bueno, esa es una idea de una persona. La Escritura nos dice en el libro de Hebreos que los ángeles son ministros de Dios para nuestro bien, para nuestro servicio. Ahora, ¿tenemos un ángel? La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que ellos, posiblemente hay muchos que nos están cuidando. En esta mañana los ángeles están aquí. Nosotros no los podemos ver, pero ellos están aquí. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, dice: por causa de los ángeles, hablando de la cobertura de la cabeza de la mujer, de que se dejara crecer el cabello o que se pusiera una cobertura, dice que se hace por causa de los ángeles que están presentes en la adoración. Entonces, observamos que estos ángeles eran espíritus inmundos, eran demonios. Quiero ver algunas referencias bíblicas antes de seguir hablando acerca de los ángeles. Por ejemplo, necesitamos de entender todo lo que es el origen. Si van, por ejemplo, a Génesis, capítulo número 1. Génesis, capítulo número 1. Leemos ahí, hermanos, en el texto número 31, Génesis 1:31, que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Dice el texto: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Toda la creación de Dios era buena hasta ese momento. Algunos creen que los ángeles caídos están desde antes de la creación. Personalmente no es mi posición bíblica. Yo creo que los ángeles todavía no habían caído hasta este texto, porque si usted ve en el texto número 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esa frase se usa en el Antiguo y el Nuevo Testamento para aludir a que Dios creó todas las cosas absolutamente. Entonces, los ángeles todavía a este punto no habían caído. Sin embargo, cuando nosotros vamos al capítulo número 3, en el texto número 1 al texto número 5, observamos que Satanás entra en la forma de una serpiente, entra en esta narrativa de la historia, de la humanidad, del principio, y entra como un ángel caído, como Satanás, como el demonio, como el diablo. Dice el texto número 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis, ni de él tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto,
Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Algo ocurrió, hermanos, entre el espacio de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo número 3, y la Escritura nos da lo que probablemente sea una idea de lo que en realidad ocurrió. Por ejemplo, el profeta Isaías nos dice, Isaías 14, textos 12 al texto número 15, si quieren ir ahí conmigo, por favor. Isaías 14, 12 al 15, nos da a saber acerca del origen de Satanás, qué fue lo que ocurrió. Isaías 14, textos número 12 al 15. Primero está profetizando y hablando contra el rey de Babilonia, y en medio de esta profecía, aparentemente se incrusta, se mete o cambia de tema y habla acerca de lo que ocurrió en el cielo, entre ese espacio de Génesis 1 y Génesis capítulo número 3. Dice el texto número 12 al texto número 15 de la siguiente manera. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, a lo que nosotros observamos en este pasaje, parece y nos da a entender que Satanás, quien fue creado como un ángel bueno llamado Luzbel, o un ángel de luz y de resplandor, aparentemente tenía una superioridad en rango, en jerarquía al resto de los ángeles. Y era un ángel sumamente hermoso, pero el pecado se originó en él. Y él se sintió tan especial que dijo: seré como Dios, seré como el Altísimo, y buscó recibir la adoración de los ángeles, adoración que solamente le pertenece a Dios. Y Dios hizo lo que dice la Escritura de expulsarlo y de arrojarlo. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, si van conmigo, por ejemplo, vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, el texto 4. El apóstol Pedro y Judas también nos dan una referencia a estos ángeles caídos. En Segunda de Pedro, capítulo número 2, el texto número 4, nos dice la Escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estos son los demonios, ángeles que pecaron contra Dios, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué es lo que observamos aquí? Varias cosas, específicamente tres. Una, dice que Dios no perdonó a estos que pecaron. Aparentemente, en esta rebelión que encabezó Satanás, todo un buen grupo, un tercio de los ángeles, se rebeló, fueron engañados por Satanás y se rebelaron contra Dios. Dios los castigó, y dice el texto que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, y número 3 dice que hace esto, que están reservados para el juicio. Esa es la razón, eso es lo que a ellos les espera, y es la razón por la cual este hombre endemoniado, el gadareno, con una legión de demonios, viene corriendo a Dios, y no es al Señor Jesús, y no es el hombre el que viene. Son los demonios trayendo al hombre. Y no vienen los demonios al Señor para que lo libere al hombre de ellos. No, ellos vienen a postrarse delante del Señor Jesús para que no les aplique el juicio que se menciona aquí. Dice aquí, para ser reservados al juicio. Este juicio es lo que se menciona en el libro de Apocalipsis, cuando viene después de la gran tribulación. Viene, hermanos, un periodo que se llama el milenio, donde Satanás y sus ángeles son atados y después son sueltos por un tiempo, y finalmente Satanás y todos los demonios son arrojados por la eternidad en el lago de fuego.
Entonces, ellos, conociendo estas cosas, vienen al Jesús y vienen con un gran terror y con un gran temblor. Vamos a ver ahora lo que dice Judas. Judas, el versículo número 6, hablando también de este tema. Judas, el penúltimo libro de la Escritura, hermanos, del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis. Ven conmigo ahí en el texto número 6 lo que dice. Dice el texto, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué es esto? ¿Cuál era la dignidad de los ángeles? La dignidad de los ángeles fue que habían sido creados de tal manera y con tal privilegio de estar en la presencia de Dios para adorarlo. No guardaron esa dignidad, sino que se rebelaron contra Dios. Y dice el texto, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, los dos versículos en el Nuevo Testamento, tanto Pedro como Judas, dice que están en prisiones, ¿verdad, hermanos? Estas prisiones no se deben de tomar 100% en un sentido como que ahorita ellos están en una prisión. Se refiere a que están ellos bajo una condenación. Posiblemente hay algunos que sí están en algunas prisiones encarcelados en este momento, pero sabemos que hay muchos porque hay una actividad demoníaca en toda aquella región. Ya leímos que en Gadara parece que ahí se movía tremenda la actividad demoníaca, a lo que nosotros estamos observando. Ahora, habiendo visto estas cosas, vamos un poco de regreso a nuestro pasaje y creo que vamos a poder entender mejor por qué este demonio vino delante del Señor Jesucristo. Marcos capítulo número 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, dice aquí, que enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y luego se nos dice, hermanos, en el texto número 3, se nos describe dónde habitaba. Fíjese lo que dice ahí, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Esta es la obra satánica, hermanos. Satanás, dice la Escritura, que vino para matar, para robar, para destruir. Él nunca, con todo el pecado y las tentaciones que nos ofrece, busca nuestro bien. Él quiere destruirnos a tal manera y hacer lo que hizo con este hombre. ¿Cuál es la habitación normal para una persona, hermanos? Una casa, un lugar donde habitar con la familia. Sin embargo, este hombre dice que vivía en los sepulcros. Entonces, cuando nosotros vemos una frase como esta, la primera cosa que viene en nuestras mentes es un panteón o un cementerio tipo como el que nosotros conocemos. Acá los cementerios en Estados Unidos parecen parques de recreación. En nuestros países les hacen lápidas altas y cruces e imágenes y se ven bastante tenebrosos. Nadie quiere pasar por esos lugares de noche, ¿verdad? Yo recuerdo, estaba pequeño y nos tocaba todos los días, teníamos que llevar ganado y caballos a un cerro a que pastaran y los llevábamos a las 7 de la noche, ya estaba oscuro y el peor momento era pasar por el cementerio. No volteábamos al cementerio. No, yo no quería ver algo que según en mi mente podía ocurrir y una información ahí. Teníamos un espanto tremendo. Nadie quería saber nada del cementerio. Sí, según las leyendas de la gente, decían que las brujas iban y tomaban tierra de cementerio para hacer conjuros. Y esto es viejo, esto no es nuevo. Pero el punto es que es el lugar del cementerio. Otros dicen, no, son lugares sagrados de descanso. Otros no, que están asociados con la muerte. Bueno, los cementerios de ellos no eran como los de nosotros. Los cementerios de ellos generalmente eran pequeñas cuevas, cavadas en roca. De ahí que dice el texto que agarraba piedras tipo laja y se cortaba con ellas todo el tiempo. Entonces, necesitamos entender que eran posiblemente lugares que estaban en algún despeñadero y había muchas cuevas incrustadas y algunas todavía no estaban tomadas y posiblemente el hombre vivía en ellas. Pero para los judíos una cueva era un lugar, un cementerio o un sepulcro era un lugar donde no podían estar porque se contaminaban con los muertos. Entonces, cuando
un judío escucha esta lectura, la primera cosa que dice, el hombre era malo porque tenía un espíritu. Tuvo que haber sido un tremendo pecador. La segunda cosa que viene a su mente es que si habitaba en los sepulcros era un hombre impuro. Para nosotros no tiene mucho sentido porque no lo relacionamos en la cultura en la que se predicó esto, que se habló, en el momento que ocurrió la historia. Dice que tenía su morada en los sepulcros y escucha lo que dice aquí, hermanos, y nadie podía atarle. Estas palabras, hermanos, nos hablan de la incapacidad del ser humano para vencer el poder de las tinieblas. El hombre no tiene victoria sobre el poder de Satanás. El hombre no puede vencer a Satanás por sí mismo. Únicamente el Señor Jesucristo tiene poder sobre Satanás. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3, el texto número 8. Este es un texto sumamente hermoso por lo que dice, hermanos. Primera de Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero escuche el final. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si esta gente, como dice el texto número 3, no podían atarle, la palabra atar está una vez más mencionada, no mencionada, pero sino que contiene la misma idea. En el texto número 4, versículo 4 dice al final, y nadie podía dominarlo o domarlo. Usted sabe cuál es la idea con domar. Si usted tiene un caballo y es un caballo, como se le dice, un caballo que no ha sido domado, bruto, no le puede poner una soga. No lo puede poner una soga con un bozal y llevarlo a tomar agua. Nadie podía hacer nada con este hombre. Lo ataban y dice la Escritura que los grilletes, que son como las esposas que usan los policías, solo que tenían unos pequeños pedazos de metal con lo que los sellaban los pernos, los hacía pedazos, rompía las cadenas, nadie lo podía dominar. Y nosotros vemos y observamos que estos demonios tenían un gran poder porque la fuerza que se manifestaba en este hombre no era natural, hermanos, no era normal, no era normal. No solo que había destruido su vida. ¿Quién sabe? La Biblia nos dice mucho acerca respecto de esto, pero sí nos dice que tenía familia. Si ustedes van al texto número 20, en el texto número 20 nos da un poquito acerca, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaran. Pero el texto 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué dice ahí, hermanos? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hermanos, esto es tremendo. Los demonios lo separaron de su familia. Los demonios lo llevaron a vivir en una condición deplorable que no se le da a ningún hombre, no es digna de ningún hombre. Tenía una insanidad tremenda porque si ustedes ven lo que dice en el texto número 3, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y escuche esto, hermanos. Y siempre, de día y de noche, dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Este texto, hermanos, este texto número 5, describe una condición horrible. Aparentemente este hombre no dormía, porque el texto dice que siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes. Estas voces, cuando uno lee la Escritura, se refiere a unos aullidos peores que los de un animal, a unos aullidos deplorables que vienen de los demonios, porque los demonios, hermanos, no tienen paz. Los demonios no conocen la paz. Los demonios, conociendo mejor que nosotros la gloria y el poder de Dios,
y sabiendo que están reservados para el día del juicio, sin ninguna esperanza, sin ninguna posibilidad de ser liberados, están constantemente aterrados. Y eso es lo que el texto nos dice. Entonces, vemos y observamos que vino al Señor Jesús, vino y le dijo qué quería. Texto número 4, vamos a leerlo ahora, hermanos. Texto número 5, perdón. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Texto 6. Cuando vino a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mi pregunta es, ¿quién corrió? ¿El endemoniado o los demonios? Y la respuesta es, el endemoniado dirigido por los demonios. ¿Por qué los demonios no se sostuvieron de pie delante del Señor Jesucristo y le dijeron cosas o lo insultaron? ¿O por qué los demonios no hicieron nada para estar en contra del Señor Jesús? Sino que los demonios mostraron adoración, sujeción. El terror del juicio y el poder del Señor Jesucristo los hizo postrarse delante de él, de acuerdo al texto número 6. Cuando vino pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, texto 7, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Posiblemente, hermanos, los demonios saben y conocen muy bien su escatología bíblica, el final de los tiempos, la historia cómo va a terminar. Y ellos saben que en el tiempo en el que el Señor Jesús estaba acá, ellos no, hermanos, no iban a ser todavía enviados a la condenación eterna, al infierno, al lago de fuego. Y ellos vienen y dicen: no nos atormentes antes de tiempo. En otras escrituras leemos que dicen: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? En otras escrituras leemos que dice: estás fuera de tiempo, todavía no es el tiempo. Pero lo que nosotros observamos en este pasaje, hermanos, es que los demonios tienen un gran poder y pueden destruir la vida de cualquier persona. Y hay que tener mucho cuidado en el sentido de que la puerta que se abre para Satanás en nuestras vidas puede empezar con un pequeño pecado, con algo pequeño, algo que puede ser inofensivo. Ustedes saben que a los niños, a los jovencitos en la high school o en la junior, empiezan por sus amigos a ser invitados a jugar el famoso juego de la Ouija. Este es un juego satánico. Y les gusta ese tipo de juego, les gusta entrar al asunto del ocultismo. Una vez que una persona se mete en esa dirección, puede llegar a un punto, hermanos, en el que puede estar en la misma condición de este hombre. Hay que tener mucho cuidado de esas cosas. Si bien nosotros no vamos a exaltar el poder de Satanás, no vamos a estar diciendo que hay un demonio detrás de cada cosa, no vamos a echar la culpa a Satanás de nuestro pecado, pero sí tenemos que tener cuidado y saber que los demonios son poderosos, tienen un gran poder, pero nunca exaltar el poder de los demonios, porque el poder del Señor Jesucristo es sumamente incomparable y asombroso en comparación de ellos. Entonces, hermanos, vamos al segundo punto. Vemos que el incomparable y asombroso poder del Señor Jesucristo para dominar y juzgar el gran poder de los demonios. Texto número 6 y 7. Ya leímos el 6, vamos a leer el 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué estaban haciendo los demonios contra este hombre, hermanos? Lo atormentaban. Porque este hombre no tenía poder para contrarrestar el poder de los demonios. Sin embargo, los demonios saben que aunque ellos tienen gran poder, el poder del Señor Jesucristo es sumamente incomparable y asombroso sobre el poder de los demonios.
Y esto es lo que nosotros debemos de resaltar en este pasaje, hermanos. No tenemos que estar pensando que hay demonios por todas partes, que los demonios nos van a jalar la cobija en la noche, que los demonios se van a meter al corazón de mi hijo. Hermanos, el que tiene el poder y el control es el Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder. Y dice el texto número 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y luego dice que el Señor Jesucristo comienza a hacerle preguntas. Primera pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tenían un nombre que ellos habían adoptado. Y dice el texto que el demonio respondiendo le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Este nombre Legión es sacado del tiempo de los romanos, donde un grupo de soldados de aproximadamente 6,000 soldados componían una legión. Entonces, esto no quiere decir que eran 6,000 demonios, porque después leemos que había 2,000 cerdos y se metieron a los cerdos, pero también leemos que era un solo hombre y ahí estaban todos los demonios, ¿verdad? Entonces no hay que malinterpretar la escritura. Dice legión porque somos muchos. No dijo legión porque somos 6,000. Eran muchos, eran miles. Ahora, yo no entiendo, en mi mente, yo no puedo comprender cómo miles de demonios pueden estar dentro de una persona. Yo no entiendo eso, hermanos. No lo puedo entender. Ha de ser, no puedo describirlo más que lo que leo aquí. Y es horrible, es una cosa horrible. Sin embargo, en el texto número 10, dice ahí que le rogaba mucho que no los enviase fuera, y escuchen lo que dice, hermanos, no del cuerpo, sino de la región. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque hay regiones en la tierra que están siendo oprimidas por Satanás de una manera muy diferente que otras. Donde el mal se agolpa de tal manera que se puede ver la actividad de los demonios, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado salir a visitar lugares, casas, cuando va en cuestión de evangelismo, y cuando se mete a cada casa y se sienta y empieza a hablar con las personas que usted nunca ha visto antes en su vida. Usted puede darse cuenta que en ese lugar está la ausencia de Dios. Puede darse cuenta que hay una opresión en el sentido de que la verdad no está en ese lugar, que el error domina, que el error es prevalente en ese lugar. Y uno se siente que está en un lugar como que no debería estar, totalmente distinto de lo que uno está acostumbrado. ¿Por qué? Porque puede haber una actividad de Satanás increíble, increíble. Entonces, estos demonios estaban muy contentos en aquella región. Y sin embargo, dice el texto, estaba allí, cerca del monte, un hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hay algo que a los demonios les gusta y es estar dentro de un cuerpo. Posiblemente para expresarse, yo no lo sé. Yo no sé qué hay que quieren y anhelan tener un cuerpo, poseerlo. No entiendo eso, no lo puedo explicar. Pero ellos querían estar al menos en el cuerpo de los cerdos. Y dice la Escritura que el Señor se los permite. En el texto número 13, luego Jesús les dio permiso. Cuando yo leo esta palabra, hermanos, a mí me llena de paz. ¿Por qué? Porque puedo ver el incomparable y asombroso poder del Señor Jesucristo. El Señor les dio permiso. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los demonios no hacen lo que les da la gana. Los demonios hacen lo que el Señor les da el permiso de hacer. No andan por el mundo destruyendo a diestra y siniestra, haciendo como mejor a ellos les parece. No,
Ellos están bajo un plan, el plan de Dios para cumplir sus propósitos. Y Dios obra, hermanos. Leemos, por ejemplo, no voy a leerlo, pero quiero hacer mención, Job capítulo 1 y capítulo 2, donde dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y entre ellos vino Satanás. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. Y el Señor le dice, ¿ya consideraste a mi siervo Job, que no hay uno como él? Un siervo justo, recto, tremendo. Y dice, oh, es que él es así porque tú le das, ¿eh? Tú le has dado todo. Está contento el hombre, tiene todo lo que tiene, ¿cómo no va a estar feliz? Pero mira, nada más quítale lo que lo hace feliz y tú vas a saber cómo se comporta contigo. Entonces la Escritura dice que el Señor le dio autoridad, le dio permiso para que hiciera eso. Y se fue y lo hizo. Luego viene por segunda vez y también entra en otro diálogo y sale y le da permiso. ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura? Que Satanás no puede hacer lo que él quiere hacer. Únicamente está ligado a la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él tiene en control todas las cosas. Si bien la Escritura nos dice, por ejemplo, si quieren ir conmigo, hermanos, al libro de los Efesios, en el capítulo 6, texto número 12 en adelante, nos habla de la lucha que nosotros sostenemos contra Satanás y sus demonios, y nos dice que no es una lucha física, es una lucha espiritual. Texto número 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y luego note el lenguaje, para que podáis, ¿qué dice, hermanos? Resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Tenemos una lucha, hermanos, y nuestra lucha es constante contra la maldad. La lucha de Satanás se va a presentar en muchas maneras. Se va a presentar en tentaciones, se va a presentar en pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida. Pero tenemos que estar firmes en medio de esas pruebas y decir, Señor, tú permitiste que esto que viniera a mi vida, vino porque tú diste permiso. Y eso es lo que nos debe sostener. Ahora, note lo que dice el texto número 10. Para mí, el texto número 10 es algo que me llena de gozo, igual que el texto que acabamos de leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué más, hermanos? Y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el poder de la fuerza del Señor es infinitamente superior que el poder de los demonios. Y eso fue lo que nosotros acabamos de leer. Leemos que el poder del Señor Jesucristo es asombroso. Acabamos de leer aquí ya ahorita que dice que el Señor les dio permiso, texto 13, volviendo a nuestro capítulo de Marcos 5. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hermanos, cuando lee uno esta narrativa, la primera cosa que uno ve dice, ¿los cerdos querían ahogar a los demonios o los demonios querían ahogar a los cerdos? Y la respuesta es que los animales tienen instinto de preservación. Estos animales huyeron porque los demonios querían seguir destruyendo. Los demonios, hermanos, tenían un plan. Recuérdense que estamos en una región que no hay temor de Dios. Una región de gentiles. Al irse los demonios en los cerdos y correr y destruir a los cerdos, iba a haber una responsiva de parte de los dueños de los cerdos. Y esa responsiva la iban a ver de esta manera. Las pérdidas provocadas fueron por causa de Jesús. Por lo tanto, no queremos a Jesús en esta región, porque así dice el texto. Si usted lee en el texto número 14, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Texto 15. Vienen a Jesús y ven, ¿qué vieron, hermanos? Este punto número 15, este versículo 15 nos lleva a nuestro tercer punto. Vieron
el incomparable poder y la misericordia del Señor Jesús para restaurar y transformar y deshacer las obras del diablo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Lee uno aquí, dice que ellos vienen y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, y luego dice que lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y cómo respondieron, hermanos? Tuvieron miedo. ¿Qué poder es este que viene y domina el poder de los demonios? ¿Qué poder es este? El poder de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder del Señor Jesús. Es el poder del Señor Jesús. Y este poder nos debe de provocar a nosotros asombro de la misma manera en adoración. Y dice ahí el texto, seguimos leyendo, 16. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y luego uno, en lugar de que le dijeran, uno piensa, al ver esto, le van a pedir que se quede y que venga a liberar a la gente esclavizada en la ciudad, a sanar a los enfermos. No, hermanos, no fue eso lo que hicieron. Yo creo que esto fue la obra de los demonios. Creo que fue el plan de los demonios. Que los demonios planearon cómo ahogar a los cerdos para provocar una reacción en los dueños de los cerdos. Y no tener nada que ver con el Señor Jesús. Al entrar en la barca, texto 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¡Qué tremendo! El verso 2 nos dice que los demonios vinieron, ¿verdad? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué traes? No nos atormentes. Pero al final, ya liberado, los demonios querían que el Señor se fuera. Pero luego después viene el que ha sido liberado, transformado. Y dice, yo quiero ir contigo. Déjame ir contigo. Dice aquí, le rogaba que le dejase estar con él. Hermanos, no lo culpamos.